Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes aquí en Quito, Ecuador. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de las promesas divinas correspondientes al día postrero y así ver qué parte tiene el Ecuador en el programa divino correspondiente al día postrero. Porque todos queremos saber qué parte tiene el Ecuador en el programa divino en este día postrero. Para eso quiero leer San Mateo capítulo 24 y versos 30 al 31, donde nos dice nuestro amado Señor Jesucristo: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Nuestro tema para esta ocasión es buscando hasta el último de los escogidos. Eso es así para el Ecuador y para todas las naciones latinoamericanas y caribeñas. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Aquí nos habla Cristo en esta profecía, nos habla de la señal del Hijo del Hombre en el cielo, nos habla del lamento sobre las naciones, nos habla del Hijo del Hombre viniendo en las nubes. En San Lucas dice viniendo en una nube, y nos habla también de los ángeles del Hijo del Hombre enviados con gran voz de trompeta para llamar y juntar a los escogidos de Dios. Vean todas las cosas que estarán aconteciendo en el día postrero, en el tiempo final, para el recogimiento de todos los escogidos de Dios, para así buscar a todos los escogidos de Dios y reunirlos, o sea, juntarlos en el día postrero. Ahora, veamos con detenimiento esta profecía en estos dos versos de la Escritura, porque es necesario entender estas Escrituras para poder comprender el llamado de Cristo por medio de sus ángeles a los escogidos de Dios para juntarlos en el día postrero. Nos dice que aparecerá la señal del Hijo del Hombre, ¿dónde? En el cielo. Así como hubo una señal para la primera venida de Cristo, cuando Cristo nació en Belén de Judea, nos dice la Escritura que hubo una señal en el cielo, la cual fue vista por unos magos que vivían allá en Babilonia, vivían por el este, y ellos mirando desde el este hacia el oeste, o sea, mirando desde Babilonia hacia la tierra de Israel, que estaba al oeste de la tierra de Israel, al oeste de Babilonia, ellos vieron una estrella en el cielo. Y la Escritura hablaba de una estrella que saldría de Jacob. Y conforme a esa señal que fue establecida en la Escritura, que de Jacob saldría una estrella, ahora ellos ven una estrella saliendo sobre el territorio de Israel. Y ellos se encuentran en Babilonia, o sea, se encuentran en el este, y miran del este hacia el oeste, y hacia el oeste de Babilonia estaba la tierra de Israel. Ellos ven esa estrella sobre los cielos de Israel. Ellos eran estudiantes de los astros, o sea, eran astrónomos y astrólogos, porque antes los astrónomos también tenían conocimiento de la astrología, y ellos conocían esas promesas divinas para el pueblo hebreo, porque ellos también eran descendientes de los hebreos que habían ido
en el cautiverio, allá como el profeta Daniel, y como los amigos de Daniel, que eran Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales quedaron allá en Babilonia y tuvieron familia allá. Por lo tanto, se criaron allá y tenían la ciudadanía de Babilonia y allá vivían muy bien. Tenían una posición muy importante, pues Daniel era el gobernador de la capital de Babilonia y los amigos de Daniel tenían unas posiciones muy importantes en esa provincia de Babilonia. Así es que estaba muy bien, tenían una buena posición política y social y también religiosa. Siendo que eran los amigos del profeta Daniel, encontramos que ellos también tenían las profecías dadas a Dios, dadas por Dios al profeta Daniel. Y en las profecías hablaba también de la venida del Mesías. Así habló el profeta Daniel en los diferentes pasajes proféticos de la venida del Mesías. Por ejemplo, habló de la venida del Mesías para la semana número 70, en el cual estaría en la tierra para tener su ministerio durante esa semana número 70, y a la mitad de esa semana la vida le sería quitada al Mesías. Esa semana número 70 consta de 7 años, y cuando Cristo comenzó su ministerio, él tenía casi 30 años y tuvo 3 años y medio de ministerio. Por lo tanto, él comenzando su ministerio, al comienzo de esa semana número 70, no podía tener un ministerio de más de 3 años y medio. Para cumplirse el final de ese ministerio, a la mitad de esa semana, o sea, a los 3 años y medio de esa semana que consta de 7 años. Luego, los otros 3 años y medio quedarían para la segunda venida de Cristo, en donde Cristo se revelará al pueblo hebreo y tendrá 3 años y medio de ministerio en su segunda venida y en medio del pueblo hebreo para la continuación de esa semana número 70, en donde estará llamando y juntando 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu, y en donde estará anunciando también los juicios divinos que estarán cayendo sobre la tierra, sobre el reino de la bestia del anticristo en el día postrero, porque el reino del anticristo estará en los pies de hierro y de barro cocido, como los vio el profeta Daniel en la interpretación que le dio al rey Nabucodonosor, cuando el rey Nabucodonosor soñó con una estatua, vio una estatua en el sueño, una estatua gigante, con su cabeza de oro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, y sus piernas de hierro y sus pies de hierro y de barro cocido. ¿Qué vio ahí? Dios le mostró al rey Nabucodonosor lo que sería del reino de los gentiles, el cual comenzó con el rey Nabucodonosor ese imperio de los gentiles. Cuando Dios le dio la revelación al profeta Daniel de lo que significaba aquella estatua, el profeta Daniel le dijo al rey Nabucodonosor: vean, nadie podía interpretar ese sueño. Ahora para nosotros se ve sencillo, pero cuando el rey lo soñó y nadie se lo podía interpretar, no era nada de fácil. Era un sueño dado por Dios y se requería un profeta de Dios, al cual viene la palabra de Dios, la revelación de Dios, para el tiempo en que Dios lo envía. No puede venir la revelación de Dios por medio de otro tipo de personas, sino por medio de un profeta de Dios. Porque a esa clase de personas es que Dios le habla directamente, porque tiene las dos conciencias juntas. Al tener las dos conciencias juntas, puede oír y puede ver en otras dimensiones. Y por eso ustedes encuentran a través de la Biblia que los profetas han estado en otras dimensiones, viendo ángeles, escuchando ángeles, y han estado viendo un sinnúmero de cosas. También han visto al diablo, porque ven en otras dimensiones, y como el diablo se mueve en otras dimensiones, entonces también lo han visto por allá. Ahora, vean ustedes cómo estos profetas, a través de la historia bíblica de los profetas, han podido
pasar de una dimensión a otra y ver y escuchar cosas que ojos no pueden ver y oídos no pueden oír aquí en la tierra. Pero ellos han escuchado y han visto esas cosas y luego las han transmitido a los seres humanos. Y gracias a eso tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios, donde está la revelación divina contenida. Ahora, encontramos que para cada edad y para cada dispensación hay palabra de Dios asignada, la cual tiene que cumplirse. Y cuando se cumple esa palabra, se ha abierto esa profecía o esas profecías para esa edad o para esa dispensación. Y ese es el tiempo para entender esas profecías. Y para ese tiempo Dios tiene un mensajero, un profeta, al cual viene la revelación divina de todas esas escrituras. Y él comienza a predicar esa palabra y comienzan esas escrituras a ser abiertas y las personas comienzan a escuchar ese mensaje y comienza Dios a abrirle el entendimiento a las personas y comienzan a ver esas escrituras, comienzan a entenderlas y así comienza el programa de Dios en beneficio de todos los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora, siempre la palabra de Dios correspondiente a cada edad o a cada dispensación viene sellada en el profeta mensajero de esa edad o de esa dispensación. Él es la palabra para esa edad o para esa dispensación. Y vean, por medio de ese mensajero es que viene la revelación divina para el pueblo. No hay otra forma para el pueblo recibir la revelación de Dios. Puede ser que la persona haya leído mucho la Biblia, pero si no es el profeta de Dios para ese tiempo, no tiene la revelación divina para ese tiempo, para esa edad o dispensación, hasta que no la escucha por medio del mensajero de su tiempo. Y el que recibe profeta en nombre de profeta, ¿qué dice Jesús que recibe? Recompensa de profeta. Viene a ser amigo de ese profeta y viene a recibir la revelación divina que Dios le ha dado a ese profeta, porque ese profeta la transmite al pueblo de Dios. Y todos los que le han recibido vienen a ser identificados como pueblo de Dios, hijos e hijas de Dios. Y vienen a obtener el conocimiento correspondiente a las profecías divinas, correspondientes a ese tiempo en que la persona está viviendo. Ahora, esto es así porque Dios tiene un lugar donde Él coloca su palabra. Su palabra, Él siempre la ha colocado en un lugar. Y toda persona quiere escuchar y recibir la palabra de Dios. Miren lo sencillo que es recibir la palabra de Dios. Miren lo sencillo que es escuchar la palabra de Dios. Ahora, hay personas que dicen, bueno, todos los predicadores predican acerca de la Biblia. En el tiempo de Jesús también hubo muchos predicadores que predicaban acerca de la Biblia. Pero, ¿quién tenía la palabra de Dios revelada para aquel tiempo? Nuestro amado Señor Jesucristo. Y Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No la voz de los sacerdotes de aquel tiempo, sino la voz de Jesucristo. Porque Él, siendo la palabra hecha carne, en Él estaba toda la revelación divina para sus ovejas. Él dijo, el que es de Dios, la voz de Dios oye. Y la voz de Dios estaban escuchando por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. Vean, nos dice San Pablo, luego leeremos Deuteronomio, nos dice San Pablo en el capítulo 1 de su carta a los Hebreos. Vean cómo Dios habla. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Por quién dijo que habló? Por los profetas. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo. ¿Y no era un profeta? Claro que sí, porque ese es el orden divino para Él hablarle a su pueblo. Hebreos capítulo 1, verso 1 en adelante. Ahora, veamos también en Zacarías capítulo
7, verso 12 nos dice, verso 11 y 12 dice la forma en que Dios les habló, y también dice que el pueblo no quiso escuchar a Dios. Dice, pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. ¿Cómo vino la palabra de Dios al pueblo? Por medio del Espíritu Santo. ¿A través de quién? De los profetas, en los cuales estaba el Espíritu Santo. Y cuando ellos hablaron esa palabra que recibieron de parte de Dios, era Dios hablándole al pueblo hebreo, porque esa es la forma en que Dios le habló en el Antiguo Testamento al pueblo hebreo. Porque Amós capítulo 3 verso 7 dice, porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. ¿A quién Él revela sus secretos? A sus siervos los profetas. ¿A quién Él le revela las cosas que deben suceder? A sus siervos los profetas. ¿A quién le reveló las cosas que sucedieron ya en el pasado? A sus siervos los profetas. Y si Él tiene que revelarle algo al pueblo en este tiempo, ¿qué enviará? Para eso, un profeta. Porque es a sus siervos los profetas a los cuales viene la revelación de las cosas que Dios hará. Y no hará del Señor Jehová sin que antes se la revele a quién? A sus siervos los profetas. Por eso tenemos la palabra de Dios, la cual ha venido por medio de los profetas de Dios. Ahora, esto quedó establecido aquí en la palabra. Vean, en Deuteronomio capítulo 18, verso 15 al 19 nos dice Dios, por medio del profeta Moisés. Dice Moisés, profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. ¿A quién dijo Dios que el pueblo estaba llamado a escuchar? ¿Al sacerdote o a los sacerdotes? ¿O al sumo pontífice? Al profeta que él enviaría. Profeta como yo, os levantará el Señor, Jehová vuestro Dios. A él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, o sea, allá en el monte Sinai, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca. ¿Dónde Dios coloca sus palabras? En la boca del profeta que él levanta en medio del pueblo. No busque la palabra de Dios en otra clase de persona. Tiene que ser ¿en qué? En un profeta. En el profeta correspondiente al tiempo en que la persona está viviendo. Ahí es donde está ¿qué? La palabra de Dios revelada para ese tiempo. Y es en ese profeta donde se vela Jesucristo, se vela Dios. Es donde está el Espíritu Santo velado. Y a través de ese profeta se revela al pueblo, dándole a conocer todas esas cosas que deben suceder. Sigue diciendo, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Qué es lo que habla un profeta enviado por Cristo, por Dios? Todo lo que Dios le mande a ese profeta para el pueblo. O sea que ese es el mensajero de Dios para el pueblo de Dios. Por medio de ese mensajero, viene al pueblo la palabra de Dios en cada edad y en cada dispensación. Hay profetas de edades, hay profetas también de dispensaciones, y hay profetas también de eras. Ahora, encontramos que siempre un profeta de una era viene también a ser un profeta dispensacional. Y también ese profeta dispensacional viene a ser el profeta de una edad. Pero esa edad siempre está representada en una piedra angular.
porque su ministerio es el ministerio de piedra angular para esa nueva dispensación. Y su mensaje es el mensaje de piedra angular para esa dispensación. Así es que, por medio de ese profeta dispensacional viene el mensaje de una nueva dispensación siempre. Y solamente Dios tiene una cantidad limitada de ese tipo de profetas. ¿Saben cuántos tiene? Solamente tiene 7 profetas dispensacionales. Y vean, Dios ha enviado muchos profetas, pero profetas dispensacionales solamente Dios tiene 7. Y son 7 dispensaciones. La dispensación de la inocencia en el tiempo de Adán. Y el profeta para esa dispensación fue Adán. Ese fue un hombre con las dos conciencias juntas. Un hombre con el cual Dios hablaba todos los días. Ese hombre, antes de venir a esta tierra en el cuerpo que tuvo, que Dios le creó del polvo de la tierra, él vivió en su cuerpo teofánico. O sea, un cuerpo de la sexta dimensión, un cuerpo como este, pero de otra dimensión, de la sexta dimensión, en donde Dios siempre estaba hablando con él a diario. Y en esa misma clase de cuerpo teofánico se encontraba Dios, porque Dios se creó un cuerpo teofánico de la sexta dimensión antes de crearle a Adán un cuerpo teofánico. Por eso es que dice en San Juan capítulo 1, verso 1 al 18, en el principio era el verbo. O sea que ese es el cuerpo teofánico de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Por qué? Porque en ese cuerpo teofánico que era con Dios, estaba Dios. Por lo tanto, era Dios en su cuerpo teofánico. Este era el principio con Dios. Y dice, por él fueron hechas todas las cosas. ¿Qué cosas de las que han sido creadas no fueron creadas por el verbo? Por el verbo, ninguna, porque todas fueron creadas por él. Ahí está el origen de la creación. ¿Ven lo sencillo que es? Cuando Dios se creó su propio cuerpo teofánico, ahí está el origen de la creación. Y en ese cuerpo teofánico estaba toda la creación. Y Dios manifestado en ese cuerpo teofánico comenzó a hablar a existencia. Ángeles, querubines, serafines, comenzó a hablar todos los sistemas solares, el universo completo, y fueron siendo creados. Pero miren, por él fueron hechas, creadas todas las cosas. Ahora, encontramos que luego Dios creó un cuerpo teofánico para Adán. Adán salió de Dios y Dios lo colocó en un cuerpo teofánico. Y luego estuvo en ese cuerpo teofánico una cantidad de tiempo. Pudo ser días o pudieron ser millones de años. O sea que ahí, por cuanto es eternidad, no sabemos cuánto tiempo estuvo Adán en ese cuerpo teofánico viviendo en la sexta dimensión. Y allí estaba Dios con su cuerpo teofánico también, y le aparecía a Adán y hablaba con Adán, y allí estaban los ángeles y los arcángeles también. Por lo tanto, Adán estaba viviendo en una dimensión celestial, o sea, en el paraíso. Luego encontramos que Dios no se creó un cuerpo de carne para después crearle un cuerpo de carne a Adán, sino que le creó a Adán un cuerpo de carne,
un cuerpo del polvo de la tierra y lo hizo carne, hueso y sangre. Y después de cierto tiempo, no sabemos cuánto tiempo, de una costilla del costado de Adán, al colocar su huella sobre Adán, vean, fue el primer cirujano, el primer anestesiólogo también, y primer anestesista, y fue un cirujano perfecto. Miren, hizo una herida, tomó del costado de Adán una costilla y luego le formó una compañera a Adán. Y miren, Adán no quedó con una marca ahí. Y usted ve al ser humano y no tiene ninguna marca ahí. ¿Cómo que de ahí salió su compañera? Pero, ¿saben ustedes una cosa? Todo el mundo, todo hombre sabe que salió de ahí. ¿Cómo lo sabe? Porque siente una cosa muy hermosa ahí con relación a su compañera. Aun cuando se enamora de ella, la conoce y se enamora, comienza a sentir algo ahí. ¿Ve? Es que salió de ahí, de su costado, de su corazón. Y por eso, cuando le dice que la ama, le dice: yo te amo con todo, ¿qué? Mi corazón. Del lado que salió, de ahí siente esa cosa tan hermosa hacia esa joven que conoce y que luego viene a ser su esposa. No le dice: yo te amo con toda mi cabeza. Si le dice así, ahí mismo lo pueden dejar, porque no concuerda con el lugar de donde salió la compañera para Adán. Ahora, esa cosa tan hermosa, la persona debe cuidarla para que siempre sienta eso por su esposa. Y su esposa debe cuidar también para que él siempre sienta eso por ella. Ahora, encontramos que luego que ya Adán tenía una compañera, se puso muy contento. Pues miren, no había sido hallada ayuda idónea para el ser humano. Y Dios le hizo una ayuda idónea para el hombre. Y Adán se puso muy contento cuando la vio, cuando despertó. La vio y dijo: esto es carne de mi carne, esto es hueso de mi hueso, de mis huesos. Y se puso muy feliz. Pero miren, había salido de él mismo. No hay ninguna cosa imposible para Dios. ¿No multiplicó los panes y los peces Jesús? ¿No sacó más panes de aquellos panecitos y no sacó más peces de aquellos pececitos? Pues él había sacado una compañera para Adán. O sea que sacó otro cuerpo. De aquel cuerpo de Adán sacó otro cuerpo, un cuerpo femenino donde colocó el espíritu femenino que estaba dentro de Adán. Y allí encontramos el espíritu femenino en un cuerpo femenino y el espíritu masculino en un cuerpo masculino. Ahora podemos ver cómo fue todo esto y podemos ver que ellos estaban viviendo allí muy felices en el Edén y podían vivir eternamente si no pecaban delante de Dios. Ahora podemos ver que Dios sabía lo que iba a suceder, pero por cuanto todo obra para bien para Dios y su programa, vean ustedes, Dios permitió que todo eso sucediera. No podemos decir que Dios no sabía que eso iba a suceder, porque Dios es omnisciente, es omnipresente también. Él está en el futuro y Él ve todo lo que va a suceder de aquí a 1.000 millones de años. Por lo tanto, Él vio todo lo que iba a suceder. Pero Dios tenía un programa. Ese se llama el programa de redención. Porque Dios tiene atributos que tenía que manifestar. Atributos de Salvador, de Sanador,
de redentor, y todos esos atributos tenían que ser manifestados, y no pueden ser manifestados esos atributos si no hay una persona perdida. Si no hay una persona que se pierde, pues Él no puede ser un salvador. Si no hay una persona que se enferma, pues Él no puede ser un sanador. ¿Ven? Entonces esos atributos divinos tenían que ser manifestados. Y el atributo de Padre también. Por eso Él tenía que tener hijos, hijos de Dios. Y ahora vean ustedes cómo el programa divino va funcionando, va moviéndose, y viene la caída del ser humano, pero Dios buscó al ser humano y le proveyó la solución. Le dio vestiduras de pieles de un animalito, lo cual significa que un animalito murió. Pues Dios no iba a dejar, o no iba a quedarse ese animalito sin pieles. Ese animalito murió por causa del ser humano, para el ser humano ser cubierto ante la presencia de Dios. Y ahí Dios está representando el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, para quitar nuestros pecados y estar delante de Dios sin pecados, y estar cubiertos delante de Dios. Ahora vean que todos esos sacrificios del Antiguo Testamento por el pecado representan a Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario para limpiarnos de todo pecado. Los que ofrecieron esos sacrificios a Dios en el pasado, teniendo fe en ellos, obtuvieron la bendición de Dios. Sus pecados fueron cubiertos delante de Dios, no quitados, porque la sangre de los animalitos no puede quitar el pecado, porque no son sacrificios perfectos. Pero por cuanto representaban a Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario, fueron establecidos por Dios y aceptados por Dios. Y por eso los que vivieron en el Antiguo Testamento, encontramos que no podían ir ante la presencia de Dios. Cuando morían, iban al seno de Abraham, los que ofrecían esos sacrificios a Dios. Pero cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, los pecados de esas personas que estaban cubiertos, los cuales estaban viviendo en el paraíso, en el seno de Abraham, cuando murió Jesucristo y derramó su sangre en la cruz del Calvario, sus pecados fueron quitados. Porque Cristo murió no solamente por los del Nuevo Testamento, sino por los del Antiguo Testamento, que habían muerto y que sus pecados habían sido cubiertos con la sangre de los sacrificios que ellos ofrecían. Y ahora están sin pecados, están sin pecado allá en el paraíso. Y allí, ¿saben quién está? Juan el Bautista. Y Juan el Bautista está diciéndole a ellos también todo lo que estaba sucediendo afuera en la tierra, porque Juan el Bautista fue el precursor de la primera venida de Cristo, por lo tanto podía darles testimonio allí en el paraíso de que ya el Mesías estaba en la tierra. Y podían mirar desde el paraíso hacia acá y podían ver todo lo que estaba sucediendo acá. Y ellos estaban esperando la venida del Mesías allá en el paraíso, en el seno de Abraham, porque el Mesías a la mitad de la semana tenía que morir. Por lo tanto, Juan les podía decir a ellos: ya el Mesías está sobre la tierra. Yo tuve un ministerio de aproximadamente 6 meses y ya estoy aquí en el paraíso. Mis pecados están cubiertos por la sangre de los sacrificios que efectué, pero mis pecados van a ser quitados cuando muere el Cordero de Dios. Y eso os sucederá a la mitad de la semana 70. Y ya la semana 70 comenzó estando yo allá en la tierra ministrando. Cuando bauticé a Jesús, allí comenzó la semana 70. Así que Juan podía darles testimonio de que solamente faltaban pocos años para el Mesías llegar al paraíso y sacarlos del paraíso en la resurrección con cuerpos eternos.
Ahora, encontramos que cuando Jesucristo murió, en San Mateo capítulo 27 nos dice algo que sucedió. Capítulo 27, vamos a leer verso 50 en adelante, dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, ¿cuándo salieron de los sepulcros? Después de la resurrección de Jesucristo. Y saliendo de los sepulcros, porque salieron ¿con quién? Con Cristo. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Los santos del Antiguo Testamento son los escogidos del Antiguo Testamento, los que vienen a ser la iglesia del Antiguo Testamento bajo la ley y bajo otras dispensaciones. Los santos del Antiguo Testamento vienen a ser la novia de Dios, de Jehová, en el Antiguo Testamento. Y los santos del Nuevo Testamento son la iglesia novia del Señor Jesucristo, de los cuales ya hay muchos en el paraíso, en la sexta dimensión, descansando, no que están durmiendo, y no que están cansados, sino descansando de los trabajos terrenales y de esta lucha terrenal que se tiene aquí en este planeta Tierra. Ya ellos han descansado de esas labores terrenales, y cuando los visitó el precursor de la segunda venida de Cristo allá en el paraíso, ellos le dijeron: aquí ni trabajamos, ni comemos, ni nos cansamos, ni dormimos, porque ya las luchas terrenales habían terminado, ya ellos se encuentran en sus cuerpos teofánicos. Pero ellos dijeron: pero nosotros regresaremos contigo a la tierra, y cuando regresemos a la tierra tomaremos cuerpos. O sea, eso es la resurrección de los muertos en Cristo, en cuerpos eternos y glorificados. Y entonces comeremos. ¿Y por qué hablan de comida? Bueno, usted, cuando ya se levanta en la mañana, ¿no está hablando también de comida? Está el desayuno por ahí, le dice a su esposa: ¿qué tienes para el desayuno? Y ahora, cuando ellos se levanten en cuerpos eternos, cuando ellos se levanten porque están dormidos, porque los santos no mueren sino que duermen, cuando se levanten, pues ellos van a comer. ¿No hizo Jesucristo lo mismo cuando le apareció a sus discípulos y ellos pensaban que era un espíritu? Él les dijo: no soy un espíritu, porque el espíritu no tiene carne ni hueso como yo tengo. Él les dijo: miren mis marcas, las heridas. Y luego les dijo: ¿tienen algo de comer? Ellos le buscaron un pedazo de pescado y también un pedazo de panal de miel. Y Jesús comió delante de ellos. Y ellos vieron que era realidad. Jesús había resucitado y ahora estaba en su cuerpo glorificado. Pero podía comer. Un espíritu no puede comer, pero Jesús podía comer, porque no era un espíritu, sino era Jesús resucitado. Y cuando los santos regresen, también ya nos dijeron, por medio de nuestro hermano Branham, al decírselo a él, pues lo han dicho a todos los escogidos que están aquí en la tierra, porque ya él lo comunicó a los escogidos de Dios. Ellos dijeron: cuando regresemos a la tierra, tomaremos cuerpos y entonces comeremos. Así es que son nuestros invitados, son nuestros huéspedes para este día postrero, cuando ellos resuciten. Todavía no han resucitado, pero cuando resuciten estarán con nosotros.
estarán con los escogidos que estarán viviendo en el día postrero en la edad correspondiente al día postrero, que es la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Ahora, podemos ver estas promesas de parte de Cristo para el día postrero. Él dijo, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿A quiénes? A los que creerían en Él. Estos son a los creyentes en Jesucristo que, luego de creer en Jesucristo y lavar sus pecados en la sangre de Jesucristo, en la sangre del Cordero, han recibido su Espíritu Santo. Y por consiguiente han nacido de nuevo, como le dijo Cristo a Nicodemo. De cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, no lo puede entender. No puede entender eso de la iglesia del Señor Jesucristo. Y no puede entender esto de la sangre de Cristo, que fue derramada 2000 años atrás, limpiándonos de todo pecado. Se requiere nacer de nuevo. Nicodemo pensó que era nacer nuevamente por medio de una mujer. Y eso sería, entonces, si no era reencarnación, si moría y nacía de nuevo, eso sería reencarnación. O, estando ya viejo, entrar en el vientre de su madre y nacer. Y eso era un problema grave para Nicodemo, porque ya él estaba anciano. Pues él dice, puede el hombre ya siendo viejo, está hablando de él, entrar en el vientre de su madre y nacer. Pensó en términos humanos. ¿Y qué si su madre estaba ya muerta? Pues si Nicodemo estaba ya viejo, o sea, mayor o anciano, a lo mejor su madre ya no estaba viviendo en la tierra. O sea que la cosa era difícil para Nicodemo. Pero Cristo le dice, no te maravilles que te dije que es necesario nacer de nuevo. Le dijo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Se requiere que el ser humano, cree en Jesucristo como su Salvador, cree en el Evangelio y reciba su Espíritu. Y así se efectúa el nuevo nacimiento. La persona obtiene ese espíritu teofánico de parte de Dios, el espíritu teofánico que tenía que recibir antes de venir a la tierra, y por cuanto vino en medio de una raza caída, no lo pudo recibir. Recibió por lo tanto un espíritu del mundo, no de la sexta dimensión, y por consiguiente vino sentenciado a muerte. Y el cuerpo que recibió, por cuanto lo recibió por medio de la unión de un hombre y de una mujer, es un cuerpo mortal, temporal y corruptible. Y por eso el ser humano nace, vive una temporada aquí en la tierra y después se muere. Y la ciencia todavía no ha podido detener ese ciclo. No ha podido detener la parte de la muerte. No ha podido detener tampoco la parte del envejecimiento. Y no ha podido tampoco detener las enfermedades. Pero han ayudado bastante. Ahora, es por causa de que el ser humano al nacer lo que obtiene es un espíritu del mundo y luego obtiene un cuerpo del mundo, un cuerpo terrenal, mortal y temporal, en la permisiva voluntad de Dios. Porque en la perfecta voluntad de Dios, el hombre, el ser humano, tenía que recibir primero su espíritu teofánico y vivir en la sexta dimensión, o sea, ya en el paraíso. Y luego, Cristo traerlo a la tierra y darle un cuerpo creado por Dios. Y siendo creado por Dios, entonces es un cuerpo eterno. Y entonces, el hombre, el ser humano, ser colocado en alma y espíritu, ser colocado dentro de ese cuerpo de carne, de ese cuerpo físico. Y así el hombre, pues, viviría eternamente. Así fue con Adán, pero por cuanto pecó, perdió el derecho a vivir eternamente. Perdió todos los derechos que tenía antes de pecar. Y ahora encontramos que Cristo
por cuanto vino primero a la sexta dimensión, teniendo allí su cuerpo teofánico, en el cual vivió por millones de años. Por eso es que Cristo podía decir, antes que Abraham fuera, yo soy. Y Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. ¿Cuándo lo vio? Cuando Elohim le apareció con sus arcángeles Gabriel y Miguel. Ese era Jesucristo en su cuerpo teofánico, apareciéndole a Abraham, el padre de la fe, siendo Abraham un profeta dispensacional, el profeta de la dispensación de la promesa. Y antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, vino Cristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, y estuvo comiendo con Abraham. Y luego se fueron Gabriel y Miguel para Sodoma y Gomorra. Luego aparecieron a Lot, y ya por la madrugada lograron sacar a Lot de la tierra de Sodoma, el cual tenía muchos intereses allí, y su esposa también, porque se quedó mirando hacia atrás cuando iban huyendo. O sea que le dolía dejar todo lo que tenía allá en Sodoma. Ahora encontramos que Elohim se quedó hablando con Abraham cierto tiempo, y luego Elohim también descendió a Sodoma para investigar cómo estaban las cosas allá, para luego determinar el juicio sobre Sodoma y también Gomorra y las ciudades cercanas. Y encontramos que por la madrugada, cuando ya estaba amaneciendo, el humo de Sodoma estaba subiendo, porque fue destruida Sodoma y Gomorra y las ciudades cercanas. ¿Quién las destruyó? Elohim, con sus dos arcángeles Gabriel y Miguel, con sus ejércitos celestiales. Y vean ustedes, ese fue el juicio divino que vino sobre Sodoma y Gomorra. También encontramos que cuando han sucedido los cambios de imperios del reino de los gentiles, usted lee en el libro del profeta Daniel, y han estado presentes el arcángel Gabriel y el arcángel Miguel, y también Cristo. El profeta Daniel vio en una de sus visiones a tres varones, uno a un lado del río, el otro al otro lado del río, esos son Gabriel y Miguel, y el otro sobre las aguas del río. Ese es Cristo. Cristo en su cuerpo teofánico, que es llamado el Espíritu Santo o ángel de Jehová. Y le dijo Cristo a Gabriel: Gabriel, muéstrale a este, o sea, a Daniel, muéstrale a él estas cosas. Y así sucedió. Lean el libro del profeta Daniel y ustedes verán ahí, leen en sus casas ese libro y ustedes verán ahí cómo el profeta Daniel, siendo un profeta, tenía las dos conciencias juntas, y él, estando en cierto lugar, podía estar viendo en otra dimensión, viendo al arcángel Gabriel, viendo al arcángel Miguel y viendo al ángel de Jehová, que es Jesucristo en su cuerpo teofánico. Y podían ellos hablar con él, y Daniel podía hablar con ellos también. Y el arcángel Gabriel le estaba dando la revelación de esas cosas que iban a suceder desde aquel tiempo hasta el tiempo final. Por eso el libro del profeta Daniel es llamado el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y por eso ustedes encuentran en el libro de Daniel todas esas bestias que aparecen también en el libro del Apocalipsis. Y cuando usted puede obtener la revelación apocalíptica, usted podrá entender también estas
visiones que tuvo el profeta Daniel. Así es que los dos libros son muy importantes para el día postrero, porque hablan también de las cosas que sucederán en el día postrero. Miren, cuando el profeta Daniel vio la estatua, él vio el reino de los gentiles pasando por sus diferentes etapas, las cuales fueron representadas en oro, la primera, la cabeza de oro que fue el imperio de Babilonia, dirigido ese imperio por el emperador o rey Nabucodonosor. Luego vio en esa estatua el pecho y los brazos de plata, ese fue el imperio medo-persa. Luego vio el vientre y los muslos de bronce, ese fue el imperio de Grecia. Luego vio las piernas de hierro, ese fue el imperio romano. Y luego vio los pies de hierro y de barro cocido. Es el imperio del anticristo, el cual en el día postrero se enfrentará a Cristo y le hará la guerra a Cristo. Pero el profeta Daniel vio en su interpretación el significado de aquella piedra no cortada de manos que vio el rey Nabucodonosor, que salió de una montaña, fue cortada de la montaña no con mano humana, salió de la montaña e hirió a los pies de hierro y de barro cocido. El imperio del anticristo, que es el imperio de los gentiles, en el cual en el día postrero estará gobernado por el anticristo, por la bestia, en el cual estará el diablo encarnado. En el día postrero, con la venida de la piedra no cortada de manos, ese imperio será quitado y será establecido el glorioso reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Pues dice que esa piedra hirió a la imagen, ¿dónde? En los pies. Cuando la estatua o imperio de los gentiles estaba en la parte de las piernas de hierro, que era el imperio romano, Cristo vino, allí estaba la piedra, la venida de Cristo, pero el imperio fue el que hirió a Cristo en el calcañar, y en sus manos y en su costado, allí en la cruz del Calvario. Por lo tanto, tiene una cuenta pendiente con Cristo. Y vean, Cristo no destruyó al imperio romano en aquel tiempo, porque la destrucción del imperio de la bestia del anticristo es para el día postrero. Cristo en su venida, como la piedra no cortada de manos, es el que llevará a cabo esta labor. Y nos dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 11, verso 15 en adelante, nos dice así: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, los 24 ancianos son los 12 patriarcas y los 12 apóstoles, que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a todos los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿De destruir a quiénes? A los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. Ahora vean lo que está prometido para suceder en el día postrero. Todo esto sucederá conforme a como está prometido. Y
Los reinos de este mundo vendrán a ser de nuestro amado Señor Jesucristo, y Él reinará sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones, como hijo de David, e hijo del hombre, o hijo del hombre, e hijo de David, sentándose en el trono de David. Y habrá paz en este planeta Tierra. Pero vean, para este tiempo final, las naciones, dice, que estarán airadas, llenas de ira. Dice, y se airaron las naciones. Y para ese tiempo, ¿qué? La ira de Dios vendrá. Y tu ira ha venido. Ahora, podemos ver cómo están las naciones, con guerra por todas partes. Y mientras más tiempo pase, más marcada será esta situación. Porque cuando el diablo se encarne en toda su plenitud, en el falso profeta, en el anticristo, en la bestia, el diablo destruirá a toda persona o nación que no le sirva. Así es que habrá gran lamento sobre la tierra, y habrá una gran persecución sobre la tierra. Y las vírgenes fatuas o insensatas que no tenían aceite, que representa al cristianismo, pero que no tenía el Espíritu Santo, por lo tanto no había nacido de nuevo, y por lo tanto no había entrado al cuerpo místico de Cristo, que es compuesto por los que han nacido de nuevo. Esos son los escogidos de Dios, los primogénitos de Dios, que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Y por cuanto el grupo de las vírgenes insensatas no habían nacido de nuevo, se quedan para la gran tribulación, donde el anticristo, la bestia, el hombre de pecado, las perseguirá con los ejércitos de las diferentes naciones y las matará. Matará a las vírgenes fatuas o insensatas. Ahora podemos ver entonces que viene una gran persecución o apretura, primero con una apretura y después se convierte en una persecución religiosa. Dice que nadie podrá ni comprar ni vender, sino el que tenga la marca de la bestia, su número o su nombre. Eso viene para ese tiempo de la gran tribulación. Antes de la gran tribulación solamente viene una apretura, y durante ese tiempo de la apretura la plenitud de Dios se manifestará en sus escogidos, en su cuerpo místico de creyentes. Y para ese tiempo de la apretura, los muertos en Cristo resucitarán, y nosotros los que vivimos seremos transformados. Y después, pues nos iremos de aquí a la cena de las bodas del Cordero con nuestro amado Señor Jesucristo. Toda la iglesia del Señor Jesucristo, los escogidos, los primogénitos, se irán de aquí. Tanto los muertos que están en el paraíso, que resucitarán en cuerpos eternos, como nosotros, los que vivimos, que seremos transformados. Pero antes de irnos, estaremos de 30 a 40 días aquí. No estuvo 40 días Jesús y los santos que resucitaron con Él. Luego de resucitado Jesucristo, después de 40 días, Él ascendió al cielo. Ahora podemos ver estas cosas, las cuales señalan lo que está aconteciendo en este día postrero. Todavía no ha ocurrido la resurrección de los muertos en Cristo. ¿Por qué? Porque estamos en la etapa en que Jesucristo en el Espíritu Santo está llamando y juntando a sus escogidos en este día postrero. Ahora, ¿dónde está realizando esa labor? De edad en edad. Jesucristo en el Espíritu Santo ha estado manifestado en el mensajero de cada edad. Y hace en el mensajero ha venido la revelación de Jesucristo, y Cristo ha estado velado en la porción correspondiente a cada edad en el ángel mensajero de cada edad. Y ese ángel mensajero ha venido la revelación de Cristo para esa edad, para el pueblo. Y cuando ese mensajero ha predicado el mensaje que ha recibido de Cristo, ha estado ungido con el Espíritu de Cristo, predicando ese mensaje así como estuvo ungido para recibir ese mensaje. Y con ese mensaje, Cristo estuvo llamando y juntando a sus escogidos, a sus ovejas, en cada etapa de su iglesia gentil, en cada edad y en cada territorio donde se cumplió cada una de esas edades. Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz
y me siguen. Ahora, ¿cómo iban a escuchar su voz, sus ovejas, en estos 2000 años que han transcurrido, cuando Cristo ha estado en el trono del Padre sentado, haciendo intercesión por nosotros, por medio de su Espíritu Santo? Jesucristo no en su cuerpo de carne, que tuvo aquí en la tierra, sino Jesucristo en Espíritu Santo. Ha estado manifestado en su iglesia de edad en edad, a través de cada ángel mensajero de cada edad. Cristo dijo en San Juan capítulo 10, verso 14 al 16, yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea que no son del pueblo hebreo, por lo tanto son gentiles. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz. ¿Cómo escucharían su voz? Por medio de cada mensajero que él enviaría para cada edad, a través del cual estaría la voz de Cristo, el mensaje de Cristo, llamando y juntando sus ovejas en cada edad. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Este rebaño es la iglesia del Señor Jesucristo, la cual ha estado pasando por diferentes etapas o edades. Y habrá un rebaño y un pastor. Ese pastor es Jesucristo, el cual ha estado pastoreando sus ovejas a medida que las va colocando en su redil. Las va pastoreando con los pastos frescos de su palabra, del mensaje correspondiente a ese tiempo. Es entonces el buen pastor Jesucristo, por medio de cada ángel mensajero, pastoreando sus ovejas que él llama y junta, las cuales oye su voz en cada edad. Y esto ha estado ocurriendo de edad en edad en diferentes territorios. En el territorio en donde se ha cumplido cada edad. Por ejemplo, en la primera edad, el territorio fue Asia Menor. Ahí estuvo el mensajero de la primera edad, San Pablo, en el cual estuvo Jesucristo el buen pastor, llamando a sus ovejas. Y por eso el ministerio de San Pablo tuvo éxito en Asia Menor. Él quería irse a Bitinia, hacia el oriente, rumbo hacia los chinos, hacia Asia Mayor, y sin embargo el ministerio para San Pablo era para Asia Menor. Y vean cómo Cristo no dejó ir a San Pablo para Asia Mayor. ¿Por qué? Porque allá no estaban las ovejas que Cristo llamaría, las cuales escucharían la voz de Cristo por medio de San Pablo. Y Cristo tuvo que mostrarle en visión a San Pablo un varón de Macedonia, un varón macedónico que le dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos. San Pablo se fue a Macedonia y tuvo éxito en su ministerio. Si se hubiera ido a Asia Mayor, rumbo al este, hacia los chinos, no hubiera tenido éxito, porque allá no estaban las ovejas de Dios para la primera edad de la iglesia gentil. Y el mensajero tiene que estar ¿dónde? En el territorio donde Dios tiene las ovejas. ¿Qué va a hacer en otro territorio? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Cristo en el mensajero en un territorio donde no tiene ovejas? ¿Qué va a hacer? No va a estar pastoreando camellos por allá, y burros, y cerdos, y cabritos. Él tiene que estar donde están sus ovejas. Ahora, él estando en Asia Menor a través de San Pablo decía: no vivo yo, vive Cristo en mí. Cristo estaba viviendo en San Pablo, y por lo tanto estaba hablando por medio de San Pablo, y estaba llamando a las ovejas de Cristo correspondientes a esa primera edad de la iglesia gentil, la cual corresponde a Asia Menor. Y por eso las 7 iglesias de Asia Menor que fueron escogidas en el libro del Apocalipsis para representar la iglesia del Señor Jesucristo, pasando por sus diferentes etapas, desde la primera etapa hasta la etapa final.
Vean ustedes, estaban ¿dónde? Allá en Asia Menor. Ahora de Asia Menor, Cristo en el Espíritu Santo pasó a Europa, donde levantó al segundo ángel mensajero, llamado Ireneo, al cual ungió, y por medio de él le habló a sus ovejas y llamó a sus ovejas allá en Europa. Bajo el ministerio de Ireneo, las ovejas de la segunda edad o etapa de la iglesia gentil fueron llamadas y juntadas en la segunda edad. En el territorio donde estaba Ireneo, allí estaban las ovejas. Y si estaba alguna en otro territorio, hasta allá le llegaba el mensaje. Y de ahí se extendió el mensaje hacia otros lugares. Luego la tercera edad se cumplió también en Europa. La cuarta también. En diferentes territorios se fueron cumpliendo esas edades, en diferentes naciones europeas. La segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta edad. Luego que termina la sexta edad allá en Europa, en Inglaterra, el mensajero fue John Wesley, al cual Cristo usó para llamar a sus ovejas allá en ese territorio. Y cuando se habla de las ovejas de los escogidos de Dios, se está hablando de los primogénitos de Dios. O sea, que no se está menospreciando al resto de los que creen en Cristo. Es como en una familia. En una familia, ustedes pueden tener 2, 3, 5, 10 o 15 o más hijos. Pero solamente uno es el primogénito. Y por eso usted no está menospreciando a los demás. Pero uno es el primogénito. Y en medio del pueblo hebreo, el hijo varón primogénito era el que tenía la herencia de la primogenitura. Una doble porción. Eso es muy importante porque los primogénitos de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, son los que reciben a Cristo como su Salvador y nacen de nuevo. Reciben ese nuevo nacimiento, reciben ese cuerpo teofánico y así nacen en la sexta dimensión, en esos cuerpos teofánicos, para luego en el día postrero recibir el cuerpo eterno. Pero hay más hijos de Dios, pero que no han nacido, no han recibido su nuevo nacimiento. O sea, se han quedado a mitad de camino. Por lo tanto, ellos no resucitarán si han muerto, no resucitarán en la primera resurrección. Resucitarán en la segunda resurrección para ir ante el trono blanco, delante de Jesucristo, ser juzgados y después entrar a la vida eterna. Ven que hay más personas que entrarán a la vida eterna, no solamente los primogénitos. Lo que sucede es que todo tiene un orden y los primogénitos son los primeros. No es el primogénito el primero que nace, pues son los primogénitos los primeros que obtienen el cuerpo eterno, los primeros que nacen en ese cuerpo eterno. Esos pertenecen a la primera resurrección. Y luego vendrá la segunda resurrección, que es la resurrección para todos los seres humanos que vivieron aquí en la tierra y murieron, tanto los buenos como los malos. Pero los buenos entrarán a la vida eterna luego del juicio, y los malos pues entrarán a un lugar llamado el lago de fuego, donde vivirán un tiempo recibiendo la paga por sus obras. Allí ellos pagarán la sentencia que Cristo les dicte. Algunos sufrirán poco, otros sufrirán más y otros sufrirán muchísimo. No se sabe el diablo cuántos millones de años o cuántos cientos de años tenga que sufrir, porque ese es el que ha hecho más daño. Ahora, el tiempo, ¿cuánto tiempo será? Eso lo dejaremos quieto, porque a nosotros más bien nos interesa el paraíso, nos interesa la vida eterna. Así es que ellos, los que vayan al lago de fuego, van a estar un tiempo nada más allí. Llegará un tiempo en que el cuerpo físico, el espíritu y el alma
desaparecerán, serán destruidos. Y luego, que no haya más nadie para ser quemado allí, pues se acabará también el lago de fuego. Porque el lago de fuego, el infierno, no es eterno. La Escritura dice que fue creado por Dios, ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Y luego, todos los que sigan al diablo, también tienen un lugar allí con el diablo. Porque los que lo sigan, pues tendrán que ir a donde él esté cuando sea condenado por Dios. Bueno, por eso es tan importante conocer el programa de Dios, para seguir a Cristo e ir a la cena de las bodas del Cordero, en la casa de nuestro Padre Celestial, en el día postrero, teniendo la oportunidad de vivir eternamente e ir a la casa de nuestro Padre Celestial. No podemos perder esa oportunidad, porque después no hay otra oportunidad. Ahora, mientras vivimos en estos cuerpos terrenales, es que la persona toma el camino o de la vida eterna o de la muerte, del cielo o del infierno. Ninguna persona podrá decir que no quiere estar en el lugar donde Cristo lo coloque al final de su camino, porque ese es el lugar que le corresponde. Y los que van a ser colocados en el cielo, pues dirán: esto era lo que yo deseaba. Así es que, si alguien estará inconforme con lo que Cristo le dará, será los que estarán en el lago de fuego. Pero los que estarán en el cielo van a estar muy contentos. Vamos a estar muy contentos, porque eso fue lo que Cristo prometió para los creyentes en Él. Bueno, hemos visto el programa divino cómo va de etapa en etapa. De la sexta que se cumplió en Inglaterra con Wesley, luego Cristo en el Espíritu Santo voló a Norteamérica y allí levantó al séptimo, el mensajero de la séptima etapa de la iglesia gentil, el reverendo William Marion Branham, el cual ungió con el espíritu y virtud de Elías y lo envió como precursor de la segunda venida de Cristo, así como había enviado 2000 años atrás el precursor de la primera venida de Cristo, Juan el Bautista. Todo esto sucedió ahora, hace poco tiempo, pocos años, en Norteamérica, donde se cumplió la séptima edad o etapa de la iglesia gentil. Él trajo el mensaje correspondiente a la séptima etapa de la iglesia gentil, y trajo el mensaje que precursó la segunda venida de Cristo, y él, ven ustedes, al terminar su tiempo, pasó al paraíso. Y la séptima edad de la iglesia gentil llegó también a su final. Ahora, vean en la forma en que han sido dibujadas en este diagrama las 7 etapas de edades de la iglesia gentil. La primera, donde San Pablo fue el mensajero, fue la edad de Éfeso. La segunda fue la edad de Esmirna. La tercera fue la edad de Pérgamo. La cuarta fue la edad de Tiatira. La quinta fue la edad de Sardis. La sexta fue la edad de Filadelfia, donde Wesley fue el mensajero. Y la séptima, la edad de la Odisea, en Norteamérica cumplida, donde el reverendo William Marion Branham fue su mensajero. Y después de esas 7 etapas de edades de la iglesia gentil, vean ustedes aquí, vemos escrito Espíritu Santo, el cual estuvo manifestado en nuestro hermano Branham, aquí en esta etapa, que es una etapa entre la séptima edad de la iglesia gentil y la edad del amor divino, la edad de la piedra angular. Para luego, vean ustedes así como fueron llamados los escogidos, por medio de la voz de Cristo, a través del mensajero de cada edad, fueron llamados ¿a qué? A cada edad. Ahí estaban reunidos los escogidos de Dios, las ovejas del Señor. Este es el redil del Señor. Y luego,
del ministerio del séptimo ángel mensajero, del precursor de la segunda venida de Cristo en Norteamérica. Luego pasa el Espíritu Santo a la América Latina y al Caribe para cumplir la edad de la piedra angular, donde son llamados y juntados los escogidos de Dios con el mensaje de la gran voz de trompeta. Son llamados y juntados todos los hijos de Dios, las ovejas del Señor Jesucristo en este día postrero. Y esto es con el mensaje de la gran voz de trompeta, que es el mensaje del Evangelio del Reino. Es la trompeta del Evangelio, llamando y juntando a todos los escogidos en la América Latina y el Caribe, en la edad de la piedra angular, donde Cristo estaría en el día postrero, hablándole a sus escogidos y llamándoles por medio del ministerio de su ángel mensajero en este día postrero, y dándoles a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero. En el día postrero estaría hablando Cristo con una gran voz de trompeta por medio de su ángel mensajero. Vean, aquí en Apocalipsis capítulo 1, versos 10 al 11 dice Juan: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿En qué día estaba Juan? En el día del Señor, que es el séptimo milenio. Porque un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y dice: y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta. No es una trompeta literal, sino una voz, una gran voz como de trompeta. O sea, que es esta gran voz de trompeta, que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. ¿Quién es el alfa y omega? ¿Quién es el primero y el último? Pues nuestro amado Señor Jesucristo. Es la voz de Jesucristo en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio. San Pedro en su segunda carta, capítulo 3, verso 8, dijo: porque un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y ahora, ¿dónde está la voz de Cristo hablándole a su pueblo? Aquí en la edad de la piedra angular. Porque la edad de la piedra angular corresponde al día del Señor. Es en el séptimo milenio donde la edad de la piedra angular se abre y le da la bienvenida a todas las ovejas del Señor, a todos los hijos de Dios del día postrero. Y Cristo, por medio de su ángel mensajero, en el día postrero llama y junta a sus escogidos en la edad de la piedra angular, con el mensaje de la gran voz de trompeta, que es el mensaje del Evangelio del Reino, el cual gira alrededor de la segunda venida de Cristo con sus ángeles, como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en su obra de reclamo. En Apocalipsis capítulo 4, verso 1 nos dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Cristo dijo que Él era la puerta. Así es que este es Cristo. Es la segunda venida de Cristo abierta en el cielo. El séptimo sello de Apocalipsis capítulo 8, verso 1, abierto en el cielo. Y con su apertura se hizo silencio en el cielo por casi media hora. ¿Media hora de dónde? Del cielo, que para los seres humanos representa unos cuantos años. Sigue diciendo: y la primera voz que oí, como de trompeta. Aquí nuevamente encontramos una voz como de trompeta. Y ya hemos visto que la voz de trompeta es la voz de Cristo. Ahora, todo lo que sucede en el cielo es reflejado en la tierra, en la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, todo esto que es mostrado aquí en el cielo se refleja, se materializa en la iglesia del Señor Jesucristo, en la edad de la piedra angular, donde una puerta es abierta, que es la segunda venida de Cristo, para entrar a la edad de la piedra angular. Sigue diciendo: y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y ahora, para mostrarnos las cosas que han de suceder después de estas, miren cómo lo hace Cristo. Vean a quién usa Jesucristo y en quién estará Jesucristo manifestado. Jesucristo, en el Espíritu Santo, estará manifestado en un profeta mensajero. Dice Apocalipsis capítulo 22, verso 6: y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor,
el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Para mostrar las cosas que deben suceder pronto, las cuales Cristo prometió que daría a conocer, a quien envía a su ángel mensajero. Así como envió 7 ángeles mensajeros en las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, y por medio de ellos Jesucristo, el Espíritu Santo, le habló a sus ovejas, las llamó y las colocó en su redil, que es su iglesia, su cuerpo místico de creyentes. Y ahora en el día postrero, en la edad de la piedra angular, Cristo en el Espíritu Santo estará manifestado en su ángel mensajero, hablándole a su iglesia y dándole a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. En Apocalipsis capítulo 22, verso 16, también Cristo confirma nuevamente que Él envía a su ángel diciendo: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Quién es el enviado de Jesucristo? Su ángel mensajero. ¿Para qué? Para dar testimonio de estas cosas en las iglesias, de estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero, o sea, en el 7º milenio, y en la edad de la piedra angular, y en la dispensación del reino. Así como tuvo un mensajero para cada edad, para la edad de la piedra angular tiene a su ángel mensajero. Es un profeta, el profeta de la dispensación del reino, con el mensaje del evangelio del reino. Es la primera ocasión en que Jesucristo coloca un profeta dispensacional en su iglesia. La primera ocasión. La iglesia del Señor Jesucristo nació el día de Pentecostés y nunca había tenido un profeta dispensacional. Jesucristo fue un profeta dispensacional, pero la iglesia del Señor Jesucristo nació el día de Pentecostés, o sea, 10 días después del ascenso de Cristo al cielo. Y nunca, desde los días de los apóstoles hasta el tiempo final, nunca había tenido un profeta dispensacional, hasta la edad de la piedra angular, donde Jesucristo envía su ángel mensajero. Y ahora, ese es el profeta de la dispensación del reino, que es la 7ª dispensación. Recuerden que les dije que Dios tiene muchos profetas, pero profetas dispensacionales solamente tiene, ¿cuántos? 7. Adán fue el primero, les dije. Y el segundo, no les dije quién era. El segundo fue Set, para la segunda dispensación, para la dispensación de la conciencia. Y el tercero fue ¿quién? Noé, para la tercera dispensación, la dispensación del gobierno humano. Y el cuarto fue Abraham, para la dispensación de la promesa. Y el quinto fue Moisés, para la dispensación de la ley. Y el sexto fue Jesucristo, para la dispensación de la gracia. Y para la dispensación del reino, la 7ª dispensación, Jesucristo dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y viene dando testimonio de estas cosas que deben suceder pronto, las cuales Cristo le revela a él, para que él las revele a su iglesia en la edad de la piedra angular. Él es el ungido por el Espíritu Santo para el día postrero. Él es el que viene en el capítulo 7 de Apocalipsis con el sello del Dios vivo. ¿Y el sello del Dios vivo cuál es? El Espíritu Santo. Viene con el Espíritu Santo manifestado en él, en el ministerio del día postrero. Por eso también llamará y juntará 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Pero antes tiene que estar en y con la iglesia del Señor Jesucristo en la edad de la piedra angular, dándole a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, aunque él es el mensajero de Israel. Pero viene primeramente a la iglesia gentil, porque la iglesia del Señor Jesucristo está en el día postrero, está en el tiempo final, está en el tiempo en que tiene que ser transformada y raptada para ir a la cena de las bodas del Cordero. Y por eso Jesucristo envía a su ángel mensajero, y en su ángel mensajero viene Jesucristo en Espíritu Santo, manifestado, velado y revelado, hablando a su iglesia. Y su iglesia estará en el día postrero escuchando la voz del buen pastor, la voz de Jesucristo llamando y juntando a sus escogidos en el día postrero, donde ha volado el Espíritu Santo. Jesucristo, el Espíritu Santo, voló
de Norteamérica, cuando terminó su ministerio a través de su séptimo ángel mensajero, voló a la América Latina y al Caribe para llamar y juntar a sus escogidos latinoamericanos y caribeños y colocarlos en la edad de la piedra angular, que es el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Miren con quienes está construyendo la edad de la piedra angular y lugar santísimo de su cuerpo místico de creyentes, con latinoamericanos y caribeños. Lo más grande lo hace con las personas más sencillas, porque mientras más grande es la obra de Dios, la forma que Dios usa es más sencilla, porque así la gloria no les dada a ninguna persona sino a Dios. Cuando una persona es muy grande y hace algo para Dios, después, como decimos nosotros, se está echando fresco de que hizo algo grande. Pero cuando la persona es sencilla, insignificante, y Dios lo usa, la persona siempre estará diciendo, fue Dios el que lo hizo, porque yo, ¿con qué lo iba a hacer? La gloria sea para Jesucristo, nuestro Salvador, de todo lo que Él ha hecho en cada edad, y lo que está haciendo en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. La gloria sea para nuestro amado Señor Jesucristo. Fue Jesucristo en la primera edad a través de San Pablo, y fue Jesucristo en cada edad a través de cada ángel mensajero, y es Jesucristo en la edad de la piedra angular a través de su ángel mensajero. La gloria es entonces ¿para quién? Para Jesucristo, nuestro amado Salvador. Estamos viviendo en el tiempo más hermoso, más glorioso de todos los tiempos para la iglesia del Señor Jesucristo. Y esta etapa final, la etapa de la edad de la piedra angular, le ha tocado al territorio de la América Latina y el Caribe. Y la América Latina y el Caribe con sus habitantes no sabían que Dios les tenía en su mente, en su programa, desde antes de la fundación del mundo. Y cuando ordenó a Moisés construir el lugar, el templo o tabernáculo, allí, en el lugar santísimo, estaba representada la América Latina y el Caribe con los escogidos que Dios tendría en la América Latina y el Caribe. O sea que estamos representados en el lugar más importante del tabernáculo que construyó Moisés, y del templo que construyó Salomón, y del templo que está en el cielo, porque ambos templos representan el templo que está en el cielo. Así es que nuestra posición en el cielo, miren dónde está, en el lugar santísimo, donde está el trono de Dios. Así es que nos ha tocado la parte más gloriosa de todo el programa divino. Aprovechemos esa bendición tan grande que Dios nos ha dado. El Jesucristo en el Espíritu Santo se encuentra en la América Latina y el Caribe, llamando y juntando a sus escogidos en este día postrero, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, que es el lugar santísimo del templo espiritual de Jesucristo. Y está llamando y juntando a sus escogidos hasta que llame y junte hasta el último de los escogidos. Y luego vendrá la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Y después le tocará al pueblo hebreo. Pero primero, los escogidos de entre los gentiles en medio de la América Latina y el Caribe están siendo llamados y juntados. Y si alguno se ha ido para otro continente buscando un mejor salario, un mejor medio de vida, hasta allá le llega el mensaje. O sea que no se puede perder, porque tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Y para que no vayan a decir que nos queremos quedar con toda la bendición de Dios, vamos a decir que el 90% o 95% de los escogidos en el día postrero estarían en la América Latina y el Caribe. Y miren, si al llevar el mensaje por otras naciones no lo creen, pues entonces aumentamos el número y decimos pues el 96 o el 97 o el 98 o el 99%. Y si ninguno lo recibe en otras naciones excepto los latinos que estén allá, entonces diríamos pues el 100% serían latinos.
no importa que estén en otras naciones. Pero vean, siempre le damos oportunidad para que reciban el mensaje. Si no lo reciben, pues no nos vamos a poner a llorar. Hay latinoamericanos y caribeños, por miles o por millones en la América Latina y el Caribe, que tienen hambre y sed, no de pan y agua, sino de oír la palabra de Dios para la edad de la piedra angular y dispensación del reino. La palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuál es la palabra que sale de la boca de Dios? La boca de Dios hemos visto que son los profetas de Dios. No dijo Dios a Moisés: yo pondré mi palabra en su boca, en el profeta que yo levante, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Quiénes son la boca de Dios? ¿Qué es la boca de Dios? El profeta que Dios envía, el mensajero que Dios envía para cada edad o para cada dispensación. Ahí es donde está la palabra de Dios para esa edad o para esa dispensación. Y de esa palabra es que el ser humano tiene hambre allá en el alma. De la palabra del alimento espiritual para el alma de ese tiempo. No es decir, como toda la Biblia es la palabra de Dios, el mensaje de Noé, siendo la palabra de Dios, ese es el que yo quiero. Pues mire, aunque construye un arca, no se podrá salvar del juicio del fuego que viene sobre esta tierra. Porque esa no es la forma para escapar en este día postrero. La forma para escapar es escuchando la voz de Dios, recibiendo su palabra en este día postrero por medio de su boca, por medio del ángel mensajero del Señor Jesucristo que viene dando testimonio de estas cosas a todas las iglesias y a todos los seres humanos. Esa es la única forma para escapar del juicio divino que ha de venir, recibiendo la palabra de Cristo correspondiente a la edad de la piedra angular y dispensación del reino, que es el mensaje del evangelio del reino, con el cual Cristo nos llama, nos junta, nos coloca en la edad de la piedra angular, nos coloca así en el cuerpo místico de Cristo y nos prepara para ser transformados y raptados. Por eso San Pablo en 1 de Corintios y también 1 de Corintios capítulo 15 verso 49 al 54 y 1 de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13 al 17 nos habla de la gran voz de trompeta o trompeta final. Nos habla de la trompeta de Dios y nos habla de estas cosas para el tiempo final. Y luego los muertos en Cristo resucitarán y nosotros los que vivimos seremos transformados, nos dice el apóstol San Pablo. Y hemos visto que la trompeta de Dios o trompeta final o gran voz de trompeta es la voz de Jesucristo en el día posterior a la edad de la piedra angular y dispensación del reino, dándonos su mensaje del evangelio del reino por medio de su ángel mensajero. Estar escuchando el mensaje del evangelio del reino a través del ángel mensajero de Jesucristo es estar escuchando la trompeta final o gran voz de trompeta en este día postrero. Y eso nos prepara para ser transformados y raptados. Lo primero que hace es que nos coloca en el cuerpo místico de Cristo, en la edad correspondiente a este día postrero que es la edad de la piedra angular. Y nos coloca en una nueva dispensación, la dispensación del reino. Y nos coloca en un nuevo mensaje, el mensaje del evangelio del reino, que es el mensaje para la edad de la piedra angular y para la dispensación del reino, el cual gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo, y viene con sus ángeles en este día postrero. Ahora hemos visto este misterio de los escogidos de Dios siendo llamados en el día postrero. Esos son los escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Son los primogénitos de Dios que para el día postrero serán transformados los que vivan, y los que partieron serán resucitados en cuerpos eternos. Y luego nos iremos a una gran fiesta que está preparada para cada uno de ustedes y para mí también, llamada en la Escritura la cena de las bodas del Cordero. Ahora hemos llegado al tiempo final, hemos llegado al día postrero si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, y hemos llegado a la edad de la piedra angular, y también se ha abierto una nueva dispensación, la dispensación del reino, en donde Dios está buscando y llamando a todos sus escogidos con el mensaje
de la gran voz de trompeta, que es el mensaje de la trompeta del Evangelio del Reino, siendo proclamado ese mensaje en la América Latina y el Caribe. Ahora vean dónde se encuentra la América Latina y el Caribe, en el programa de Dios. Se encuentra en la mejor posición para recibir las bendiciones de Dios. Y la América Latina y el Caribe es el continente del futuro. O sea que es el continente que durante el séptimo milenio recibirá la mayor prosperidad juntamente con el pueblo hebreo. Porque este es el territorio donde la obra final entre los gentiles se lleva a cabo, y Cristo llama y junta a sus escogidos de la edad de la piedra angular en la dispensación del reino para formar el lugar santísimo de su templo espiritual. Miren dónde estamos y por qué. El llamado de los escogidos se llevaría a cabo en la América Latina y el Caribe. Ese llamado de la gran voz de trompeta, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Hemos visto este misterio, y esos ángeles hemos visto que son los ministerios correspondientes al día postrero, que son los ministerios de los dos olivos, los ministerios de Apocalipsis capítulo 11, verso 13 en adelante, y Zacarías capítulo 4, que son los ministerios de los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios en el cielo, los cuales serán manifestados en la tierra en el día postrero. Esos ministerios aquí en la tierra son los ministerios de Moisés y Elías, siendo manifestados en la tierra en el ángel del Señor Jesucristo. Hay tres grandes ministerios que están prometidos para el día postrero, y son el ministerio de Moisés por segunda vez, el ministerio de Jesús por segunda vez, y el ministerio de Elías por quinta vez. Esos tres grandes ministerios, Jesucristo y el Espíritu Santo, los estaría manifestando aquí en la tierra en su ángel mensajero. Y eso daría cumplimiento a las promesas divinas correspondientes al día postrero para la iglesia del Señor Jesucristo. Y es por medio de su ángel mensajero que Cristo estaría hablándole, y sus ovejas estarían escuchando su voz en el día postrero, en la edad de la piedra angular. ¿En dónde? En el territorio de la América Latina y el Caribe, buscando hasta el último de los escogidos. Eso es lo que hace Jesucristo en el Espíritu Santo en la América Latina y el Caribe por medio de su ángel mensajero. ¿Y dónde están los escogidos del día postrero que serían llamados y juntados? Aquí estamos. Estamos aquí presentes en una nueva edad, la edad de la piedra angular, y en una nueva parte del templo espiritual de Cristo, en el lugar santísimo, y en una nueva dispensación, la dispensación del reino que se ha abierto en la América Latina y el Caribe. Y en el mensaje del día postrero, el mensaje del Evangelio del Reino, vean tantas bendiciones que Cristo tenía para nosotros en la América Latina y el Caribe. Y por eso ustedes están viviendo en la América Latina y el Caribe. Es el mejor lugar donde Cristo los podía enviar para vivir. Y por eso es que yo también estoy en medio de la América Latina y el Caribe. Él me ha enviado a ustedes para darle a ustedes estas buenas noticias y darle testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero, en el séptimo milenio, y en la edad de la piedra angular, y en medio de la América Latina y el Caribe. Así es que hay grandes bendiciones para la América Latina y el Caribe con sus habitantes. La América Latina y el Caribe entrará al glorioso reino milenial. Nosotros estamos orando por la América Latina y el Caribe para que entre al glorioso reino milenial. Es nuestro territorio. Oremos por la América Latina y el Caribe para que la bendición de Cristo sea abundante
en toda la América Latina y el Caribe, y Cristo le abre el entendimiento a todos los latinoamericanos y caribeños para que puedan escuchar y entender la voz de Cristo en este día postrero y colocarse en el programa de Cristo de este día postrero, y así reciban la bendición de Jesucristo en este día postrero, en el llamado de la gran voz de trompeta, en el llamado de los ángeles de Jesucristo, llamando y juntando los escogidos con la gran voz de trompeta. Y así, buscando hasta el último de los escogidos. ¿Quién será el último? No sabemos. Pero ninguno de ustedes es, porque ya ustedes están dentro. Pero no nos cansaremos hasta que entre el último de los escogidos. Y mientras llega el último, los que están antes del último tienen que entrar primero. Así es que estaremos llevando el mensaje por toda la América Latina y el Caribe, a todos sus habitantes, para que escuchen la voz de Cristo y los escogidos sean recogidos en este día postrero, porque Cristo en el Espíritu Santo está buscando hasta el último de los escogidos. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche dándoles testimonio de lo que está haciendo Jesucristo en este día postrero en la América Latina y el Caribe. ¿Está qué? Buscando a sus escogidos. Hasta el último de los escogidos, Cristo lo buscará. Y cuando se complete el número, seremos transformados. Los muertos en Cristo serán resucitados, y después estaremos de 30 a 40 días aquí, y luego nos iremos a la cena de las bodas del Cordero. Bueno, les dije todos los ángeles mensajeros, ¿verdad?, de las dispensacionales, no se quedó ninguno. Les dije todas las edades también, y les dije qué hace el Espíritu Santo en la América Latina y el Caribe. Está buscando hasta el último de los escogidos. Que las bendiciones de Jesucristo sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y pronto llegue hasta el último de los escogidos y seamos transformados y raptados y vayamos a la cena de las bodas del Cordero. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, muchas gracias por vuestra amable atención. Ha sido para mí un privilegio estar con ustedes dándoles testimonio de estas cosas que estaban prometidas, que sucederían en la América Latina y el Caribe. Dejo con nosotros nuevamente al reverendo Miguel Bermúdez Marín para finalizar nuestra parte en esta noche, dándole gracias a nuestro amado Señor Jesucristo por la bendición tan grande que nos ha dado en la América Latina y el Caribe. Que Dios les bendiga y pasen todos muy buenas noches. Con nosotros el reverendo Miguel Bermúdez Marín. Damos gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Y a ustedes también. Amén y amén. Gracias a Dios.